La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Bien, Bernabé, nuestro programa de hoy se llama El arte de producir plantas en viveros. Y aunque no sea un arte propiamente dicho, formalmente dicho, pero producir plantas sanas, genotípicas y fenotípicamente adecuadas para ir y desarrollarse en el campo, yo digo que es casi un arte. Y los que saben de eso pueden confirmarlo. Tú eres uno de ellos, tú eres un ingeniero que te ha echado muchos años de tu vida practicando la producción y reproducción de plantas en vivero y puede dar testimonio de la importancia de eso. Vamos a ver, comencemos hablando de las formas de producción y reproducción de plantas en vivero. Mira, antes de eso, Paíno, me recuerdo una anécdota de un pastor una vez quien hablaba de que un señor visita el jardín de un señor, de otro señor que siempre se dedicaba a cuidar, y dice, wow, pero qué jardín más bello, qué plantas tan armónicamente puestas, qué lindo, pero mira cómo los colores, cómo se combinan. Oye, verdaderamente que Dios es grande, mira cómo Dios hace, dice, un momentito, le dice él, dice, yo quiero que tú veas cómo estaba este jardín cuando Dios lo tenía. Después que cayó en mis manos fue que se puso así. O sea que la verdad es que Dios hace y hace todas las plantas. Sin embargo, nosotros le damos ese arte, como tú decías, el arte de producir plantas, el arte de colocarlas, el arte de podarlas y de hacer armonía. Eso me recuerda mucho los jardines japoneses. Los jardines japoneses han sido considerados como uno de los jardines más bellos del mundo, donde hay un cuidado tan especial por cada árbol, que una vez, una de las anécdotas, nos decía que un árbol se había enfermado, un árbol milenario, miles de años, no sabían cuánto, y vino un equipo de investigadores, de científicos de la universidad, hombres mayores, viejos, que comenzaron a estudiar porque tenían una hendidura, ese árbol grandísimo, y comenzaron a analizarlo y a hacerle todos los análisis, uno, por todos los estomas, las cosas de la cutícula, sacaron muestras, y esa universidad se desplayó haciendo ese cuidado a ese árbol, y nosotros decimos, wow, qué cuidado tan especial tienen los japoneses de los árboles milenarios, y cuánto desprecio tenemos nosotros por nuestros árboles milenarios, que a veces que ni siquiera le hacemos caso y los cortamos y nos los llevamos por delante. Eso, Paíno, para decirte que esto que nosotros tenemos de producción de plantas no es más que un arte en el que nosotros cada vez que entregamos un árbol nos sentimos como que estamos entregando un niño o una planta para que otra persona se goce y disfrute de haber llevado una semillita o un esqueje a un árbol ya bello que va a engalanar tu casa o tu jardín. Cierto, Bernabé, yo creo que definitivamente, como tú lo acabas de explicar, sí, eso puede ser un arte, la producción. Puede ser, porque depende de del manejo, claro. Incluso a veces lo puede ver en la propia presentación de las plantas ya cuando llegan al mercado. Pero bueno, Bernabé, lo que queremos enseñar un poco también a la gente de cómo hacer esta labor, ya sea en su casa, ya sea en un vivero comercial, es reproducir plantas. Así es. Y la primera opción de reproducción de plantas es por semillas, ¿verdad? Así es. No todas las plantas tienen semillas, pero la mayoría tienen semillas a través de los frutos. La gran mayoría de las plantas se reproducen por semillas, excepto los helechos, que los helechos se reproducen por soros. ¿Qué es eso? Soros, detrás de las hojas de un helecho, tú te vas a encontrar que tienen muchas cositas como puntitos negros. Sí. Esos puntitos negros
son lo que en la otra planta serían las semillas y se reproducen en millones y millones y millones, porque no son todos viables ni todos encuentran los lugares donde se reproducen, pero esos soros vuelan y llenan los lugares y entonces pueden salir y por eso los helechos nunca se acabarán, porque siempre encontrarán un lugar especial donde ellos pueden ser. Esos son las semillas de los helechos, se llaman soros, S-O-R-O. Sí, pero hay plantas que, aunque no son como los helechos, sí producen semillas, pero son tan pequeñas y de formas tan variadas y aladas que se reproducen de una forma extraordinaria. Por ejemplo, el roble. La semilla de roble, este árbol tan enorme, gigantesco, tiene una semillita pequeñita y tiene unas alitas que el viento las lleva. Lo que tiene es como un algodón. Ese algodón vuela y se esparce en donde quiera y son miles y miles y miles de ese algodoncito que va volando y ese llega a los lugares, en los lugares lógicamente que son propicios para su crecimiento, entonces ahí se desarrolla. Pero viéndolo ya desde el punto de vista de la producción y reproducción en vivero masivamente de las plantas, ya al tomar las semillas, hay hechos que son para reproducción directa o para usar esa semilla y esa planta en otra forma de reproducción. Yo creo que tú expliques todo ese proceso, ¿verdad? Bueno, mira, como tú ves, ya habíamos visto, como vemos en pantalla, las plantas en su gran mayoría se reproducen por semillas. Es la forma viable que tienen las semillas. En la naturaleza lo esparce, pero nosotros lo hacemos así y hemos encontrado que técnicamente las plantas no deben ser sembradas más del tamaño que ella tiene. O sea, si una semilla de aguacate tiene un tamaño más o menos grande, tú entonces la puedes sembrar del mismo tamaño que tiene la planta de aguacate y sube. Pero si tú le pones... Pero cuando tú hablas del mismo tamaño y sembrar, ¿qué decir? ¿En la profundidad de la tierra o en el espacio? Profundidad de la tierra. Okay. Por ejemplo, tú tienes una semilla de una hortaliza que son chiquiticas y le pones la misma altura, distancia para abajo de una de aguacate y se muere, porque no puede salir. Entonces, debe ser sembrada solamente casi en la superficie con un poquitito de tierra arriba, como pasa con la mayoría de las hortalizas. Por ejemplo, y hay algunos ornamentales que nosotros reproducimos, por ejemplo, la begonia. La begonia, para sembrarlo, tiene que sembrarse ¿cómo se llama? En la superficie, porque si no se muere, no la puedes enterrar, porque no, su sistema radicular y su sistema de desarrollo no es bueno. Recuerde que la planta hacia abajo tiene las radículas, que son las raíces adventicias primeras, que nacen por debajo, y la plúmula, que es lo que formará después las hojas, el tallo y las hojas. Eso se deteriora si tú le entierras mucho. Por eso una de las técnicas primero es, mire cuál es el tamaño de la semilla y entonces ya sabrá a qué profundidad puede sembrarlo. Una mata de, por ejemplo, una semilla de maíz o de habichuela, no la entierres cuestión mucho. de 1 centímetro, 2 centímetros. Del tamaño de la semilla. Si metemos una semilla, aunque sea de aguacate o de mango, que son grandes, la ponemos 1 metro de tierra más para abajo, se perdió. No es verdad que va a tener oportunidad de brotar. No tiene fuerza, no va a poder, no tendrá energía. Y recuerde que todas las semillas tienen un embrión del tamaño de la misma semilla que le da comida para que pueda subir. Yeah. Y por eso entonces hay algunas semillas que caen. Y La diferencia, Bernabé, de reproducir plantas con semillas y de otra forma, con esqueje o parte vegetativa, tiene mucha importancia desde el punto de vista genético, ¿no es así? Claro que sí, mira, los esquejes son una bendición. Casi todas las plantas, oye, casi, no te voy a decir todas, casi todas las plantas se pueden reproducir por parte de la misma planta. O sea, que tú tienes una planta de cualquiera, vamos a imagínate un mango. ¿Por qué me ha dado tanta brega reproducir unos esquejes de guanábana? Bueno, lo he hecho como 10 veces y siempre se me seca y no. Porque reproducir la guanábana y reproducir muchos esquejes, ya se ha visto que se necesita enraizadores especiales.
Si tú no tienes ese enraizador que te hace, que es una giberelina, que esa giberelina reacciona con las células y hace que formen raíces, pero solamente lo hace en donde hay nudos. ¿Dónde hay? Nudos. En un tallo Ok. sin nudo y tú le pones giberelina, no crece. Tiene que haber un nudo entre tallos. Por ejemplo, el más típico que conoce todo el mundo es la yuca. Tú agarras una yuca y siempre tú debes tener 1 o 2 nudos debajo de la tierra para que pueda enraizar. Porque si no hay Tú dijiste nudo, yuca, pero debe ser esqueje de el la esqueje de la, ramita yu- de la mata, ¿verdad? el esqueje de la yuca, Ok, exactamente. ok. Entonces, eso es lo que te hace ser que ahí en ese nudo es que nacen las raíces. Ahora, como la guanábana, como el mango, como frutas o cualquier otras plantas raras, se reproducen por esqueje. Muchos de ellos, y ornamentales también. Por ejemplo, nosotros reproducimos ahora que estamos de moda, que vamos a hablar dentro de poco de flores de Pascuas, que son las poinsettias. Las poinsettias se reproducen totalmente por esquejes. Se cortan esquejes y se reproducen dentro de cierto tiempo ya tú tienes una nueva planta con raíces y todo. Esa llamada flor de Pascua. Las flores de Pascuas. Entonces, así tú también tienes cipreses, tú tienes pinos y todas las caoba, tú lo puedes reproducir todo por medio de esquejes, que es otra forma de reproducir. ¿Qué ventaja tiene el esqueje? Que el esqueje es una reproducción auténtica de la planta madre. Auténtica. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando tú tienes semilla, en la semilla ocurre una fertilización cruzada de un óvulo y un polen, que es el órgano femenino y el masculino. Se unen de 2 plantas normalmente diferentes, con características diferentes, y entonces te va a dar probablemente una planta que puede ser igual a esta, o puede ser igual a otra, o otra cosa diferente. O sea que cuando se reproduce por semilla, los factores hereditarios, genéticos, pueden salir. Exactamente, pueden ser diferentes. Pero cuando tú haces un esqueje, te va a salir exactamente como una fotocopia de esa planta. Que es lo que se llama, también eso ocurre con la injertía. La injertía es quitar una partecita de una planta que tú quieres y ponerla. Ahí tú ves, por ejemplo, la semilla, por ejemplo, esa podría ser de las hortalizas, que parece como si fuera ajíes. Así mismo se siembra la begonia, que nace una pequeñita y entonces ellas se reproducen y ya cuando tienen raíces se sacan. Ahora, ¿qué pasa con las injertías? Que tú quitas un pedacito, una yema que tiene todas las características de esa planta en otra que es resistente, y entonces tú tienes una planta buena, fuerte como tú quieras. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando aguacate. Es el tiempo de sembrar aguacate. Mira, ahí hay una injertía, esa parece de una rosa. Tú estás aplicando el sistema de patrones. De reproducción de plantas. Y de multiplicación en base a injertos. Entonces, la planta que sirve de patrón debe ser una planta fuerte. Por ejemplo, en los cítricos se usa mucho la naranja agria. Para usarla como la planta que va a fortalecer el crecimiento del injerto que tú vas a poner. El que no conoce mucho de la historia de las plantas de cítrico utiliza naranja agria. No debe ser utilizada la naranja agria. Aunque la naranja agria es muy resistente, pero también es muy susceptible a muchas enfermedades que se la transmite a la nueva planta, como la gomosis, por ejemplo, y te destruye una plantación. No es bueno tener una plantación de cítricos, pero por ejemplo yo te estaba hablando del aguacate que estamos reproduciendo ahora. ¿De dónde sacamos el patrón? De una semilla. Mientras más grande es la semilla de aguacate, mejor patrón y más resistente me va a dar. Y así mismo una planta sería de resistente. Si tú agarras una semillita pequeña, así mismo sería una planta. La característica de ese es normalmente de una planta criolla, resistente a encharcamiento, a condiciones adversas, y eso te hace una planta fuerte. Entonces tú le pones una yema, por ejemplo, de un aguacate Hass o aguacate semil o de choquete, cualquiera que tú quieras, y entonces se reproduce una planta nueva con las características de esa, pero con la resistencia
del patrón que tú le estás poniendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Bernabé, y vamos a volver para que sigamos comentando el tema de la reproducción de plantas. En este caso, entre las reproducciones vegetativas hay una que se llama in vitro, que ya es a nivel de laboratorio. Sería bueno también que informemos a nuestros amigos y amigas televidentes de ese tema, pero volvemos en un momentito. La tierra está girando por ti, susurrando vivo